actual, sino de la trayectoria y de la experiencia de los almansinos que nos acompañan esta noche. El primero de ellos es Toni Arnedo. Toni, buenas. Hola, muy buenas. Oye, yo no sé si definitivamente apartas el sector o estás reconduciendo la trayectoria. Pues es una buena pregunta, porque ahora mismo estoy reconduciendo la trayectoria, porque hasta el mes de enero he estado trabajando en un hotel en Valencia, en el Casual Valencia Vintage, un hotel de 75 habitaciones, pequeñito, y estaba bien. Lo que pasa es que tengo un viejo proyecto en la cabeza y he dicho, lo tengo que hacer. Y justo fue cuando empezó la pandemia, pero bueno, bien. Y tengo una consultoría de experiencia de cliente de hotel y ¿Qué es luego eso exactamente? eso es revisar toda la experiencia que tiene el cliente cuando llega a un hotel, bueno, desde que está pensando en ir a alojarse en un hotel hasta que sale por la puerta. Es decir, el viaje del cliente. El cliente tiene que buscar información, tiene que comparar el sitio al que quiere ir, tiene que preguntar a unos amigos o a profesionales, hacer la reserva, estar en el hotel, comprar cosas en el hotel. ¿Y una especie de TripAdvisor o no tiene nada que ver? No TripAdvisor. O sea, TripAdvisor es, digamos, un escaparate donde tú dices, pues mira, este hotel está bien, está mal, donde sabes, es reputación online. Yo lo que quiero es ayudarle al hotel a preparar esa reputación, que esa reputación online sea buena. Y aquellos aspectos que él no haya pensado que inciden en la experiencia del cliente, mejorarlos. Parece por ejemplo, mira, a la hora de ofrecerte una habitación mejor que la que has reservado, si tú lo haces en el momento del cheque-in, cuando estás delante, tú lo que quieres es llegar a alojarte, quieres llegar a la habitación, y más si vas con niños. Entonces, ese no es el momento. Puedes enviarle un email anterior, puedes llamarle por teléfono, se va a sentir mejor y probablemente te compre más. Entonces, eso es una técnica que decimos así pequeñita y hay muchísimos más momentos. Entonces yo, con toda mi trayectoria... Sí, voy a decirte que todo esto está avalado con la experiencia que tú tienes al frente de Claro, esto hoteles. está avalado con 25 años de experiencia, 12 de ellos como director de hotel. Entonces, claro, esa parte, pues yo creo que en todos los trabajos es un poco, tú necesitas unos estudios para saber y luego los tienes que poner en práctica. Cuando lo pones en práctica y más cuando estás de cara al cliente, te ocurren un montón de cosas que tienes que ir un poco, estás viviéndolas. Es que es una vivencia, sí, lo has visto, lo has estudiado, pero en ese momento es en el que le pones sentido. Oye, ahora hablaremos de cómo has ido reconduciendo esa formación, pero tú comienzas estudiando turismo y lo primero que haces es irte de guía a recorrer España. Primero empecé en una... Luego hablaremos de estar en hoteles de 700 habitaciones, Sí. pero lo primero lo que hacemos es viajes de jubilados recorriendo España. Yo me recorrí el primer año, digamos, muy fuerte, fue el año del Sacobeo, que si no me equivoco fue el 1993. Y me recorrí, creo, ayer pensando en todos los viajes que había hecho, conté hasta 15. Y era siempre el mismo viaje. Yo vivía en Valencia, estaba estudiando en Valencia, entonces me llamaban, oye Toni, que tenemos un viaje de una semana. Entonces me iba una semana. Y siempre era Galicia, Rías Bajas. Nos alojábamos normalmente en San Senso y luego recorríamos toda Galicia. Y después hice también, ya con un poco más de experiencia, el dueño de la agencia tenían una agencia de autocares, que era Autocares Capaz. Y entonces empezaron a mandarme a internacional. Y ahí como que le vas cogiendo el gusanillo, ¿no? Entonces tengo un montón de recuerdos, pero sobre todo un par de viajes de París, Países Bajos, otro de Italia, y te vas dando cuenta que te gusta, que ya no, que en realidad es una pasión, ¿sabes? Es como que le va dando sentido. Luego tienes, claro, esto yo te digo, el pro, el contra es que cuando venía, había veces que tenía 2 viajes seguidos. Incluso recuerdo uno que venía bajando de Galicia, paraba en Medina del Campo, me lavaban la ropa y al día siguiente cogía otro grupo y me lo subía.
Pero una experiencia muy chula, la verdad es que muy, muy gratificante. ¿Y cómo empiezas en los hoteles? Porque tú empiezas en recepción. Empiezo, pues curiosamente fui a la escuela a hacer una pregunta y vi prácticas en Hotel Turia en Valencia. Y yo dije, uy, pues voy a probar. Entonces, eran prácticas. Y yo fui a preguntar. Pero las prácticas se convirtieron en, necesitamos un recepcionista, ¿tú te atreves? Digo, pues claro. Y entonces era un hotel atípico, pero la experiencia la tuve. Al mes de estar allí, digamos, el equipo de apertura era la gente que venía, perdón, que venía de otro hotel de Badajoz que tenía la propia empresa. Entonces, esta gente se marchaba a Badajoz y nos dejaban a nosotros. Entonces me dejaron como jefe de recepción. Y ahí estuve pues alrededor de un año. Fue una experiencia Potente. Potente por las características del hotel. O sea, no es lo mismo un hotel de cadena que un hotel independiente. Este era un hotel independiente, aparte era totalmente independiente. O sea, hacía lo que le daba la gana. Entonces yo ahí aprendí lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, con lo cual ese contraste era bueno. Cuando me fui a Meliá, me contrataron de recepcionista. Y entonces ahí esa experiencia ya me fue guiando. En Meliá estuve en el Meliá Reidonheimer, de 320 habitaciones. Pero eso fue después de irte a Alemania. No, antes, perdona. Justo después de este hotel que te decía. Entonces estuve en Meliá y igual un año y pico. Y luego me surgió... fue curioso, porque esto sí que es una anécdota, es divertida porque a un compañero mío se lo llevaban de director a través de una promoción a Alemania. Y un día lo veo, vino a vernos al hotel y, El Salvador, que fue director del Asia Gardens, que comentábamos fuera de cámara antes. Bueno, Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pues mira, me mandan a Alemania. Digo, pues yo me voy a Alemania. Y él pensaba que yo era de alemán, yo era de francés. Y entonces se fue, él estuvo un par de meses, empezó con el hotel y luego fui yo. Y cuando llegué en el aeropuerto de Mönchengladbach, me dice, hablo con una persona allí y le hablo en inglés. Y me dice, Tony, ¿pero es que no hablas alemán? Y veo que le cambia la cara. Y digo, no, yo no hablo alemán, he venido a aprender. Y dice, pero si vas a tener que estar en la recepción, ¿cómo no vas a hablar alemán? Digo, pues ya estoy aquí. Digo, no te preocupes, que... Dice, bueno, luego lo solventamos. Lo solventamos, como digo yo, a lo me cago en. O sea... A lo me cago en... Esa me la voy a apuntar y la voy a tener de referencia. A lo me cago en es que tú, por ejemplo, o sea, tú tendrías que tener un proceso natural para aprender el idioma. Mi proceso fue un proceso de buscarse la vida, que al final es bueno también. Yo vivía en el hotel. Trabajaba de noche, siempre de noche. Me bajaba a lo mejor a la 1:30 a comer. Comía allí con los compañeros y luego hacía el turno de por la tarde para saber cómo sonaban las palabras que yo necesitaba. Me explico. ¿Tiene usted una reserva a nombre de X? Yo no sabía alemán, entonces tenía que ir aprendiendo. Entonces me apunté todas las expresiones que tal y como sonaban. Ay, a la española, a lo me cago en. Entonces me lo puse todo y yo bajar a trabajar para mí era pues ni media hora de preparación. Pero claro, me tenía que enfrentar a lo más duro era al teléfono que te dijeran ¿dónde está el hotel? Pues está en qué parte de o sea, el hotel estaba en un cruce de carreteras. Pues ¿vienes por la 40? Sí, pues ¿vas dirección Dortmund? Sí, pues entonces el primer semáforo, bla, 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 todo eso lo tenía apuntado. Como me hiciera una variante, le decía, no sé lo que me estás diciendo, pero funcionó. Y eso hace que es cuestión de hemisferios de cerebro, que tu cerebro diga, es que lo tenemos que hacer. Luego otra cosa curiosa era que yo llevaba la recepción y el bar. Entonces, cuando iba al bar, imagínate que... Pero un gin tonic es igual en alemán. Es igual, sí. Un gin tonic es lenguaje universal. Sí, pero lo que no es igual, por ejemplo, es una caña española o un pils alemán. Entonces, por ejemplo, eso también es otra anécdota, porque
el primer pils, que es como una caña, que me piden, yo me pongo a echarlo a la española. Entonces, traca, lo pongo, se lo pongo al señor y el señor se me queda así como diciendo, ¿y esto qué me pones aquí? Esto no puede ser. Entonces, claro, es que tienes que hacer una pausa, echarle un poco de espuma, otra pausa, otro poco de espuma, hasta que haga una corona. Eso es un pils bien hecho, alemán. Claro, yo lo hice a la española. Y luego, cuando estábamos en el bar, a ver, yo estaba frente al cliente y es un poco embarazoso. Encima el bar era redondo, con lo cual te ven sí o sí. No te puedes esconder. Entonces me estudié la conversación de tal manera que yo siempre sabía, la conversación siempre empieza de una manera más o menos natural por el nombre. Como ponía Arnedo, eres español. Entonces, del eres español, ¿de dónde eres? Y yo ahí mentía un poquito, porque si le tengo que explicar en alemán a un alemán que soy de Almansa, que está en Albacete, que está en Castilla-La Mancha, probablemente ninguna de las tres cosas sepa lo que es. ¿Qué le decía? Soy de Mallorca. Claro. Él decía, de Mallorca, y ya empezaba la conversación, él empezaba a contarme todo lo que sabía de Mallorca, yo le escuchaba, ya, estupendo. Y yo hablaba menos. Entonces, poco a poco, pero que es una fórmula que yo creo que la tengo que patentar para aprender un idioma. Oye, ¿cuándo te vas a Bulgaria? ¿A Bulgaria? Porque allí no irías sabiendo tampoco búlgaro, allí era con el inglés. No, allí inglés. Pues a Bulgaria nos saltamos ahí un gap grande, pero a Bulgaria fue en el año 2010 o 2009, no, 2009, perdón, sí. Me voy en febrero de 2009. Y había estado de subdirector en Meliá Galgos, en Madrid, estuve 3 años, y fue la crisis. Cuando llegó la crisis era 2007 fue bueno, 2008 fue malo. Entonces Meliá se empieza a plantear, pues un poco como ahora, pues soluciones anticrisis. Y entonces dice, los subdirectores, ¿qué hacemos con ellos? Claro, yo estaba en Madrid en el Galgos y me dicen, tenemos 2 opciones, o te vas a República Dominicana de director residente, ya tenía que dar el salto, tenía 3 años de subdirector, o te vas a Bulgaria a un hotel de 727 habitaciones con spa, tienes 24 salas de tratamientos, bueno, de todo. Todo incluido, media pensión, bla, 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 y entonces elegí Bulgaria. Bulgaria. Pues República Dominicana tampoco era mala opción. Pero elegí Bulgaria primero porque estaba más cerca y segundo por el tema del idioma, porque dije, bueno, no pretendía estudiar búlgaro, si aprendo algo me va bien, pero no. Pero sí que me iba a obligar en inglés y me vino muy bien. Luego se ríen porque yo decía, cuando llegué allí, yo llegué con el inglés medio este que ponemos todos los españoles en el currículum, que es, bueno, más o menos un nivel... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Encantado de conocerte. Te llega para el desayuno. Entonces, bueno, al principio vas un poco soltándote y hasta que llegas a las 4 de la tarde que llegaba yo. A las 4 de la tarde había días que me bloqueaba de tal manera que decía que hable inglés, tu tía la del pueblo, paso, es que no tengo ganas. Pero claro, vivía en el hotel, me iba, descansaba un poco y luego bajaba a lo mejor a las 6 o las 6:30 que empezaban ya las cenas, empezaban a las 6 y ese hotel fue muy divertido. Me pasó de todo, pero de todo. Desde, bueno, el hotel era tan grande y había tantas nacionalidades que cada uno tiene su aquel. Incluso yo tenía mi aquel. Una anécdota... Sí, incluso también según las nacionalidades, bueno, se adaptan muchas, o sea, las costumbres son, vamos, variadísimas en cuanto a pues no sé, la normalidad, la comida, bueno. Mira, lo que cada uno de nosotros tiene una visión cultural. Entonces allí teníamos la parte del este, que eran búlgaros, rumanos, rusos, incluso entre ellos ya los pueblos son muy distintos. Luego teníamos Europa Central, había alemanes, había algún inglés de vez en cuando, había algún español despistado, había algún italiano, muy poco.
Luego teníamos iraníes que venían en la temporada alta desde el mes de junio hasta septiembre, y ahora te cuento una anécdota de los iraníes. Sí, que tú me decías que para ti ha sido, bueno, pues como cambiar un poco los estereotipos, ¿no? De la población. Sí, sí, mira, por ejemplo, los estereotipos. Tú aquí vas a una boda, a ti te invitan a una boda y tú esperas un primero, viene el camarero, levanta, te trae el segundo, pero todos a la vez. Allí en Bulgaria no, es distinto, porque tienen una herencia cultural que nosotros no tenemos. Allí en la mesa tienes que dejar muchos cacharros, porque significa opulencia, me lo puedo permitir, quiero que lo vea todo el mundo. Claro, imagínate yo en un hotel de 5 estrellas que vea en una boda de un cliente, pues que no quitan la mesa, o sea que está todo ahí. Aparte, la presentación de la mesa es, pues te pueden poner ahí a lo mejor 20 botellas, whisky, raquía, yo qué sé, brandy, lo que sea, un montón de cosas. Es para representar que puedes, pero eso es así, aunque sean 5 estrellas. Ese choque cultural, como anécdota, yo no lo tengo aquí en España. Entonces, ese tipo de cosas, te cuento esta, pero te puedo contar 20.000. Porque, por ejemplo, los iraníes tenían otras costumbres. La comida no, digamos que estaba en algunos aspectos cercana, pero nos llevamos un chef. Nos fuimos a Irán y nos trajimos un chef iraní para que pudiera mostrar comida que a ellos les gustara. Porque precisamente en TripAdvisor nos ponían mal por la comida. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a Irán, trajimos un chef, le pagamos, estuvo un mes allí, nos enseñó y la verdad es que estuvo muy bien. Luego resulta que los israelitas, que también estaban, también tienen otras costumbres para comer, pero estaban muy cerca de los iraníes. Y digo muy cerca porque la cocina de la zona, la turca, libanesa, israelita, iraní, toda esa zona del Golfo Pérsico y tal, son relativamente parecidas. Incluso la marroquí tiene reminiscencias de ese tipo de comida. Oye, decías, cuando yo te hablaba de eso de Bulgaria, me decías, nos hemos saltado una parte importante, ¿no? de mi trayectoria, y es la selección que te hacen en Meliá, ¿no? Oye, ¿cómo, bueno, pues cómo acoges tú, ¿no? El que pues en esa selección entre más de tropecientos mil currículum digan, este chico del Mansa? Pues a mí o sea, cobró sentido esa decisión que tomas cuando dices, dejo todo aquí y me voy a la aventura. Pero esa decisión, bajo mi punto de vista, fue buena porque me abrió todas las puertas. ¿Por qué? Primero, porque tenía inglés y francés de la escuela de turismo y me fui a por un tercer idioma. Claro, con 3 idiomas, cuando vienes a la selección y encima uno de ellos reciente, te hace media solo 2 idiomas, pero te tienen en cuenta 3. Entonces, claro, mi currículum en ese sentido destacaba. Luego en las pruebas, el nivel medio español tampoco es muy bueno, o sea, me refiero, ponían el nivel demasiado, bajo mi punto de vista, demasiado medio. Entonces, claro, mi currículum destacó. Entonces, pues a mí me vino bien. Y me mandaron a Tenerife, al Gran Hotel Bahía del Duque, que es una pasada. O sea, ahora ya no es de Meliá, pero ya te digo, simplemente en arquitectura es un máster en arquitectura, porque es una combinación de palacios italianos del siglo XIX, del siglo XVIII, de temas, por ejemplo, o sea, ya lo diré, de la arquitectura canaria, ¿sabes? Entonces, esa Mira, lo estamos viendo ahora mira mismo. qué chulo. Esa es la vista desde abajo, o sea, la Bueno, playa es una estaba foto que yo... hemos restaurado, evidentemente, de internet para poder hablar de ello. Sí, sí, no, pero es chulísima, es una pasada. Entonces, pues había una parte que se llamaba Las Casas Ducales, que era como un hotel de 6 estrellas. Y ahí recuerdo haber visto a Lina Morgan, a Brian May, el guitarrista de Queen, y Pero son habituales de Tenerife, lo digo por también tenerlo en cuenta. eh, hombre, el
Brian May no lo sé, supongo que sí. Lina Morgan ya está la cosa muy mala. Sí, pero, no, me refería a Brian May. Pero sí, eran, no sé si ahora, ya hace mucho tiempo que ya no estoy, pero sí eran habituales, eran como un... Claro, en aquel momento valía una habitación unos 200 euros, estoy hablando del año 2000, 200 euros de aquella época eran 30 y pico mil pesetas. Entonces, una habitación un día, 30, o sea, no todo el mundo se lo puede permitir, era súper lujo. 8 restaurantes, cada uno de una temática, había uno mexicano, la hacienda, había un francés, la brasserie, la trattoria, italiano, y así hasta 7 8. Otro que era la Tasca, que era español. Oye, ¿tú has echado de menos venir a Almansa? Quiero decir, ¿estás cerca de la familia? Pues mira, esa es una buena pregunta, porque me ha ocurrido... bueno, mis hermanos, tengo 2 hermanos, Aida y Miguel, y me ha ocurrido que a veces dices, qué vida más chula, ¿no? O sea, has podido ver, has podido visitar, y dices, ya, pero me he perdido muchas cosas porque no estaba aquí. Entonces, bueno, para mí ha merecido la pena, pero siempre tienes ya, me he perdido muchas cosas, francamente. ¿Y eso es lo que te hace pensar en ir cambiando un poco la trayectoria profesional o no? Pues sí me ha influenciado un Porque poco. luego tú estudias también marketing digital, enfocado también un poco al sector de los eventos, o sea, para ir cambiando, ¿no? Bueno, mejoras también tu currículum, evidentemente, y le das una mayor amplitud, ¿no? al perfil dentro del ámbito turístico, pero parece que lo vayas encaminando un poquillo más a otro tipo de trabajo dentro de la profesión. Siempre he sido bastante inquieto y como que siempre he tenido ahí lo del diseño gráfico, lo tenía en la cabeza. Entonces, mira, esto es Miami. Esto viene a raíz de los eventos, montamos una agencia de eventos y de viajes. ¿Y no se te ocurre montarla en otro sitio más que en Miami? No, la montamos en Madrid. Lo que pasa es que mi socia tiene parte del negocio, lo tiene en Miami. Entonces, esto fue que nos salió un grupo que eran los controladores aéreos de todo el mundo que celebraban un campeonato de fútbol. Súper divertido. Estuvieron una semana, entonces tuvimos que contratar los campos, la cena de gala, la cena de bienvenida y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto que disfrutamos de Miami. Yo me lo pasé bomba. O sea, vosotros os acompañasteis. Sí, nosotros fuimos a organizar porque luego tienes que tener allí gente que... Mira, esto es Bulgaria. Esto es en es un campo de golf que está cerca de Kaliakra, se llama. Es una zona muy chula. Es una zona que está en el Mar Negro. El Mar Negro, digamos que llega hasta Turquía. Y estos son 2 amigos. Ella es una guía israelí y él es el que era el subdirector, que es de Macedonia, casado con una cubana. Muy divertido, porque era, claro, imagínate, nosotros hablábamos entre nosotros, pues él se llama Panche, yo hablaba con Panche en español. Pero si estaba ahí hablábamos en inglés y de vez en cuando metíamos palabras en español. Ella aprendió un poco de español, más otros compañeros. Era muy divertido. Oye, hablábamos de que Bulgaria, digo hablábamos porque era antes de que empezáramos la entrevista, de que quizás es un destino turístico muy poco conocido para los españoles y que tiene rincones chulísimos para visitar. Tiene un poco de todo, pero realmente a Bulgaria le llaman el bosque de Europa, porque es una pasada. Mismo el hotel, esta es la visión desde la recepción, este es el hotel de 727 habitaciones, tenía una réplica de la pirámide del Louvre y luego abajo estaba la piscina, pero lo que se ve al fondo, eso es el mar, o sea, el Mar Negro. Tiene una playa muy chula, es un resort que se llama Arenas Doradas, Golden Sands, y justo detrás del hotel había un bosque que te perdías. Había un monasterio antiguo de no sé de qué siglo, se llamaba Alatya Monastery, y desde ahí era todo bosque, era súper frondoso. Y sí que es verdad que tiene zonas muy chulas. Tiene la antigua capital de Bulgaria, era Veliko Tarnovo, y es una ciudad con fortaleza y tal, muy chula. Luego la misma Sofía también, cerca de Sofía está el monasterio de Rila, que es súper chulo también.
Mira, esto es un viaje que hicimos a Egipto, antes de que ocurrieran estos temas de la primavera árabe y tal en Túnez y luego también en Egipto y tal, y me encantó. Esta fue una foto que nos llevaron a un sitio de esencias cuando fuimos a ver una de las pirámides de las antiguas y me encantó, es que me encantó Egipto. Esto es un paisaje súper raro. Me gusta la foto por la figura esta que parece no sé, como... Esto antiguamente, bueno, hace miles de años, esto era mar. Y entonces cuando, bueno, se mueve, el océano se retira, o sea, el mar se retira y queda este paisaje. Y es un paisaje súper raro. Y se llama Poveti Kameni o algo así. No sé lo que significa, pero vamos. Y esto está muy chula porque esto teníamos que hacer una presentación del hotel. Entonces estaba como director del Trip Atocha. Y teníamos que ir a hacer una presentación comercial del hotel a la central de reservas. Y entonces, claro, si tú vas a una central de reservas que todos los días hay una presentación de un hotel, o haces algo divertido o algo que choque, o eres uno más. Entonces nosotros hicimos un juego y yo era el presentador. Entonces yo iba con esas gafas. La verdad es que era muy divertido. Mira, este es el monasterio de Rila, que está muy cerca de Sofía, en Bulgaria. Y está muy bien conservado y es una... A ver, si vas a Bulgaria tienes que ir aquí sí o sí. Esta es... si llegas por Sofía, que será lo más normal, está como diría yo, una hora más o menos está en las montañas. Y fui 3 veces. Una de las veces estaba nevado. Y es precioso. ¿Hace tanto frío como parece? Hace más, mira. Eso está tomado, digamos, cerca del monasterio de Rila, para que veas el frío que hace. Y dice la leyenda que esto es cuando, en otra ocasión que no había nevado. Dice la leyenda que creo que había 2 santos, se reunieron aquí y fue el nacimiento del búlgaro. Claro, ahí son los Balcanes y hay una mezcla un poco son ortodoxos, hay una mezcla de Grecia, que lo tienen abajo, y también, mira, esto sí que es una anécdota para morirse. He puesto esta foto porque tenía que ir a Sofía, la central, digamos, de los hoteles estaba en Sofía, y yo estaba a 500 kilómetros. Me cojo un avión y me voy a Sofía. Y resulta que bueno, en toda Europa cayó una nevada espectacular y por supuesto en Bulgaria nieva y estábamos allá a menos 25, que yo digo, si no hay media me voy. A menos 25 grados. Estoy en la reunión y me quiero volver con mi avión a Varna, que era donde yo estaba, a 500 kilómetros. Pero resulta que el aeropuerto estaba cerrado. Entonces, una noche, bien. Otra noche, tampoco puedo salir. Y la tercera me dicen, tenemos un montón de problemas, probablemente no abramos el aeropuerto. Y entonces digo, pues me voy en tren. Y me fui en un tren parecido a ese. Yo iba, lógicamente, en este tren, desde donde hice la foto. Y los trenes de Bulgaria, digamos, eran de octava mano ya. Entonces yo dije, bueno, voy a coger primera por si acaso. Me costó muy barato. No recuerdo si eran como al cambio 12 euros o algo así. Y yo digo, tan barato no puede ser. Digo, esto aquí hay pega. Claro, los trenes estaban hechos polvo, entonces me pegué un viaje de 8 horas clavándome el hierro. Menos mal que iba otro chico que le había pasado lo mismo, que estuvo conmigo en el aeropuerto y nos hicimos amigos. Y entonces, bueno, la verdad es que está muy bien porque vivimos la experiencia de viajar como viajaría un búlgaro. Esto es en Miami, esto era el hotel donde estábamos. Eso en realidad es la cabina del DJ. Y entonces aquí había como un pub, bar y tal, y estaba súper chulo, era de diseño. Estaba muy cerca del el distrito del diseño, que es una zona muy chula nueva. Esto sigue siendo Rila, el monasterio de Rila. Esto ya es en el verano. Oye, ¿qué planes tienes tú para ahora? Porque aquí vemos ya una muestra, ¿no?, de cuál está siendo tu nueva trayectoria profesional.
Pues tengo, digamos, dos caminos. Uno que es la consultoría de hoteles y yo pongo a disposición de los hoteles toda esa creatividad y luego todo el sentido, porque detrás de cada una de esas fotos hay una historia. Mira, esto fue una presentación comercial que hicimos en una casa de alquiler de motos. Entonces invitamos yo le tenía que hacer la pelota al vice president para que me mandara a Valencia, que luego no me mandó, pero le tenía que hacer la pelota. Entonces, el tema fue el siguiente. Ellos, la cadena, entonces estaba en Trip, que era de Meliá, estaba en un tema que se llamaba Own the City. Own the City. Y entonces, para darle promoción, invitamos a todos los hoteles de Trip de Madrid a que dieran una vuelta en moto y conocieran la ciudad. Entonces lo organizó el Trip Atocha, que era donde yo estaba. Entonces, incluyendo la cúpula de la central. Cuando regresamos, que habíamos dado la vuelta en las Vespas, la gente del hotel había preparado un ágape y quedó súper chulo, con luces. Yo me preparé a nivel diseño gráfico, había un montón de Vespas por todos los sitios y quedó súper chulo. Eso es un bautizo. Eso, por ejemplo, es un bar que es del H10 Villa de la Reina en Madrid. Y la directora es amiga mía, y Verónica, y me llamó y dice, oye, Tony, necesito hacer algo chulo para lo de la Semana del Orgullo. Ellos están muy cerca de Chueca, la Gran Vía está, digamos, detrás de Chueca. Y dice, quiero hacer algo de la Semana del Orgullo, pero sin que sea solo orgullo, que sea algo... Y digo, bueno, ¿por qué no haces un guiño a la movida y vamos integrándolo todo? Entonces hicimos eso. Yo diseñé los cubos estos que hay con la imagen del metro, hice unos vinilos, los pegué y luego, no se ven ahí bien, pero maqueté un montón de discos de la movida de los años 80, de Alaska, de Loquillo, de Radio Futura, etcétera, y seleccioné una canción. Entonces era la canción, el disco, la carátula, y eso se lo regalaban a los clientes. Y tenían que, esa postal, por detrás, venía la dirección del hotel. Y tenían que llegar a su casa y mandar la postal diciendo cómo había sido su experiencia. Y luego hicieron una exposición con todas las experiencias, con lo cual esa ya no es el evento en sí, es el concepto, es lo que yo ahora vendo en mi consultoría. Ese concepto de cómo puedes sorprender a tu cliente, cuándo lo puedes sorprender, etcétera. Tony, pues muchísimas gracias por este rato tan divertido que hemos pasado y muchísima suerte en todos tus proyectos. Vale, igualmente. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Y seguimos hablando de turismo y lo vamos a hacer desde un punto de vista diferente, hablando con un almacén